Yo de verdad quería mostrarles un videíto, unos minutitos. No sé si, a ver, si... esperen un segundo. Bueno, a modo de introducción a lo que son los paradigmas, vamos a ver un videíto acá cortito de ideas. Hace un tiempo estaba en un bar. En otra mesa había una mujer con su hijo de unos 5 años. Ella estaba completamente capturada por su celular. Y mientras el nene la miraba, tal vez otro chico hubiera hecho lío para tratar de llamar su atención, pero este nene no. Esperó un buen rato, finalmente se paró de su silla, fue detrás de su mamá y empezó a acariciarle el pelo. Intentó convocarla con caricias durante varios minutos y ella en ningún momento se dio cuenta de lo que estaba pasando. Me invadió la pregunta: ¿cuántas veces habría estado yo en la misma situación sin siquiera darme cuenta? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué vivimos obsesionados por nuestras pantallas? Hoy desbloqueamos el celular 150 veces al día. Esto es una vez cada 6 minutos durante el tiempo que pasamos despiertos. Decidí investigar sobre el tema y llegué a una conclusión que me impactó. Lo que nos está pasando con la tecnología no es casualidad. La Universidad de Stanford está ubicada en el corazón de Silicon Valley, la cuna de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Ahí tiene su sede el Laboratorio de Tecnología Persuasiva, donde investigadores brillantes trabajan, de acuerdo a sus propias palabras, para ver cómo usar las páginas web y las aplicaciones móviles que utilizamos para manipular lo que pensamos y lo que hacemos. Intentar persuadir a los demás es tan viejo como el mundo. Pero los dispositivos digitales y el enorme volumen de información personal acumulado acerca de nosotros a partir de nuestra actividad online están creando una vía nueva de manipular nuestros pensamientos y acciones, aprovechando las vulnerabilidades de la mente detectadas por la economía del comportamiento, la psicología y la neurociencia. Los ejemplos abundan. En la escala social, los intentos por manipular elecciones, la proliferación de noticias falsas, el agrandamiento de todas las grietas. En la órbita personal, padres que no vemos a nuestros hijos y al revés. Reuniones donde cada uno está más preocupado por lo que pasa en su pantalla que por lo que pasa a su alrededor. Una dificultad cada vez más grande para concentrarnos. Este fenómeno empezó con la expectativa inicial de que todo en Internet tenía que ser gratuito. Un grupo de compañías tuvo que encontrar la manera de ganar dinero sin cobrarle a los usuarios. Lo primero que hicieron fue poner publicidad y empezar a cobrarle a los anunciantes. Después vino empezar a recopilar este montón de datos personales para ultrasegmentar el mensaje que nos dan a cada uno. Finalmente, para aumentar sus ganancias, cada compañía necesitó que pasáramos más y más tiempo en su plataforma. Así nació el hackeo de nuestra atención. Cuando el producto que las empresas venden es tu atención, todos compiten contra todos. Facebook compite contra otra red social como Twitter
pero también compite con productos muy diferentes como YouTube, Netflix o Fortnite. Cada segundo que no estás ahí hipnotizado es tiempo que ellos no pueden vender a sus anunciantes. Por eso utilizan notificaciones visuales y sonoras y todo tipo de trucos para distraerte de cualquier cosa que estés haciendo, inclusive cuando estás usando las demás plataformas. El Bien. Un poco la intención de ese video, esa partecita de ese video, es tomar conciencia por ahí de realmente lo que nos está pasando, pero no es el fin último, ¿sí? La pregunta acá es, ¿qué tiene que ver eso con paradigmas? ¿Tendrá algo que ver? ¿Qué les parece? ¿Por qué les mostré ese video para hablar de paradigmas? Miren, yo les voy a poner un ejemplo más nomás. Pensaba yo la vez pasada que cuando yo era un poco más chico, era muy común escuchar que la gente se quejaba por robos en las casas. Y hoy ya no tanto. Y entonces yo pensé, ¿por qué? ¿Por qué? E incluso la gente ponía alarmas en las casas. Y hoy ya no hay tanto, yo no escucho tantos robos que entran y rompen las puertas y demás. Para evitar la fatiga, no sé, pero claro, es más fácil robar en la calle, ¿no? Eh, hoy, día, hoy día el que quiere robar, roba un celular en la calle y está más impune que si tiene que romper las rejas para entrar a una casa. Eh, creo que eso habla de que las cosas cambiaron también. Eh, un poco esta caricatura tiene que ver con lo que habíamos visto hace un ratito. Pero la pregunta acá es, cuando hablamos de paradigmas, ¿de qué hablamos? Les voy a proponer algo interactivo. Miren, quiero que... A ver, déjenme... Ustedes si no me escuchan, me hablan, ¿eh? Porque yo creo que me escuchan y... Sí, profe, por ahora todo ok. Ok, ¿Le bueno, escucha bien, profe? les voy a poner en el chat un link, les voy a compartir también de paso eh, esto para que vayamos viendo. Les voy a compartir un link para que cada uno escriba qué entiende por paradigma. ¿Qué es para ustedes? Cuando se dice la palabra paradigma, ¿qué es? Ahí va. Ese es el link. A ver si pueden entrar. Y escriban acá qué les parece a ustedes. ¿Qué es paradigma? Pueden agregar algunas más. Ahí veo que ya entró alguien. Ahí está. ¿Qué les parece? Vale también poner no tengo idea, ¿eh? O sea, no escucho muchas palabras,
vale también poner, vale decir, por ejemplo, yo uso la palabra paradigma cuando quiero hablar de tal cosa. O sea, no estamos buscando que ustedes digan el concepto de memoria por un tal libro o de Wikipedia de qué lo significa paradigma, digamos. O sea, es lo que ustedes, si hoy le dicen, viene y le dice, no sé, su hermano, su hermanito, su tío, ¿qué es eso de paradigma? Y ustedes tienen que tratar de explicarlo según lo que ustedes entienden que es paradigma, digamos. A eso va la idea, digamos. Ahí va. Bien, a ver. Acá podemos poner algunos emojis. Esto no es que se está riendo por lo que escribieron, sino por... No, profe, el daño ya está hecho. ¿Cómo? Ah, el daño está hecho. No. A ver qué más. Yo voy leyendo un poquito. Una forma de ver la realidad, cómo hacer algo, Ahora una idea, salimos todo y que quede Mateo solo haciendo. Dale, exacto. Dale, Mateo, que no te vemos. Estoy pensando, no tengo idea de lo que puede ser un paradigma. ¿Alguien escuchó alguna vez decir la palabra? ¿En qué contexto la usaron? Profe, yo tengo idea de qué es paradigma, pero no me carga el miro. En quinto año para filosofía tuvimos epistemología y los paradigmas sería algo como un conjunto de conocimientos que se consideran verdaderos hasta que se muestre lo contrario. La base. Lo que puedo hacer es escribirlo ahí en el chat y alguno de los chicos, que por ahí está sin idea de qué puede escribir, que lo escriba en el miro, de último. Ahí está. Sí, aceptable, digamos, el concepto también. Seguramente más de uno habrá escuchado en su vida diaria o alguna vez por ahí, necesitamos un cambio de paradigmas o algo relacionado a eso. Exacto. ¿A qué se referían? Bien, dice, veo por ahí las reglas dadas en un contexto particular. Es Bien, válido, ¿eh? patrones Lo a de seguir. poner, por ejemplo, cuándo fue la única vez que lo vieron o lo escucharon, Claro, puedan ponerlo, digamos, donde lo hicieron referencia y qué es lo que pudieron haber entendido. Capaz por ahí una palabra que en ese caso no le significa nada, sino le pusieron, parece un nombre bonito nomás, digamos, a esa palabra. O a esa materia, mejor dicho. ah, bien. A ver cómo hacer algo, diseño, patrón, modelo a seguir, problemática, ejemplo, a ver qué dice por acá. De manera similar a otra para lograr algo distinto. Bien, modelo, una forma de hacer algo. Acertijo, cómo hacer algo, ni idea. Bien. Una serie de reglas para crear algo, una forma de ver la realidad, una idea o concepto, una nueva manera de realizar una acción, proceso, hasta considerarla un estado.
Bien, ejemplo de algo, una forma, cómo se hacen las cosas, una manera de resolver problemas, metodología implementada, conjunto de conceptos que se consideran verdaderos hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, muy bien. Bien. Muchas ideas. Me parece que hay algunas que están acertadas, claramente, otras que, bueno, ahora se van a aclarar seguramente, bueno, seguramente será opción de aprender también. Si nunca escuché la palabra, ¿a qué se refieren? Bien, excelente, excelente, me encanta, muchas gracias por el aporte. Vamos a compartir la pantalla entera, entonces ahí ya no salgo más. Bien, entonces cuando hablamos de paradigmas en realidad nos referimos un poco a aquello de la manera en que se hacen las cosas. Un paradigma normalmente se construye a partir de el hacer, ¿no? Normalmente digo, porque también puede venir a partir de una propuesta inicial. ¿Cómo o la manera, la modalidad en que se hacen las cosas, ¿no? E incluso los paradigmas nos pueden influenciar también al comportamiento. Entonces, yo estoy afectado por determinado paradigma o determinada manera de hacer las cosas y entonces me comporto de esa manera. Hay muchos ejemplos, uno de los que les decía es una de las cosas que yo me pongo a pensar, esto de por qué no hay crímenes, vandalismos en las casas. En realidad creo que ahora decimos es un barrio tranquilo, de verdad que me toca vivir en un barrio tranquilo, pero claro, no quiero llamar tampoco a la desgracia, ¿no? Pero digo, ya la gente más vale robar un celular en la calle que hacer una historia para entrar a una casa. Excepto que haya algo raro, algo valioso que sepan que está ahí, bueno. Pero en general ya pasa por otro lado, ¿no? Hasta en eso hay cambios en la manera de actuar. Yo siempre digo que, por ejemplo, hoy día, cuando salimos de la casa, tocamos el bolsillo y tenemos que tener la billetera por un lado, las llaves por otro y el celular, ¿no? No es como que no nos podemos olvidar. Ahora, el hecho de hablar por teléfono es a través de un celular, prácticamente teléfono fijo no hay más, ¿no? Yo en mi casa tengo teléfono fijo porque llama a mi suegra, digamos, y entonces sabemos que si suena el teléfono fijo es ella, nadie más. Y en realidad creo que hasta en algún punto dejaremos de tenerlo a consideración, porque ya prácticamente ya nadie más llama por teléfono, excepto para molestar. No quiero decir que mi suegra sea la que llama para molestar, digo que si no te llama el que te quiere vender algo o el que te quiere hacer una cosa Las rara. encuestas ahora que se vienen las elecciones. O encuestas, es tal cual, a las 3 de la tarde, cuando querés hacer una siestita, suena el teléfono fijo y él que te llama para la encuesta. Entonces lo querés echar. Y ocurren esas cosas, ¿no? Fíjense un poco concatenado con la modalidad de delincuencia que les comentaba hace un rato. Hoy día la delincuencia
también está por teléfono. La tecnología, ese cambio de paradigmas que produjo la tecnología, hace que también hayan cambios en otros aspectos de la vida. Los cibercrímenes son muy comunes ahora. Hay gente que le roban por cuestiones X, le roban la plata que tiene en su caja de ahorro, más le piden un préstamo, por estos préstamos que se piden online, y se le roban todo. Digamos. Es muy común ese tipo de situaciones actualmente. Y sí, sí. Eso, exactamente. Es muy común ese tipo de cibercrímenes hoy día. A ver, les comento muy de primera mano, porque además de ser docente, trabajo en una financiera, en un banco. Y claro, estamos con todo burbujeante por estas cuestiones que a los bancos les toca de cerca. La gente llama, y es más, le llamaron a un compañero mío de trabajo con la necesidad supuesta de hablar con su mamá por unos beneficios de ANSES. Gracias a Dios él conocía toda esta historia y le siguió un poco la corriente, y cuando el otro tipo le dijo que tenía que ir al cajero, él le dijo que sí, que estaba en el cajero y que ya estaba y que aparecían las opciones, le dice, y me sale un cartelito. ¿Y qué cartelito te sale? Una cosa rara, le dice mi compañero. Y le dice, ¿y qué dice? Dice, ¿por qué no tomas una pala y te vas a trabajar? O sea, él lo tomó desde el lado de la broma, pero en realidad el otro tipo lo estaba haciendo con la finalidad de querer robarle más. Le hizo, después me hace escuchar la grabación que él tenía del teléfono, y les estaba haciendo hacer una transferencia del total del saldo a una cuenta del Banco Santander. Ese tipo de cosas hoy día, y ya los crímenes son así, no son de los que hacían el túnel por abajo de la tierra para robarse algo, ¿no? Y esto también habla un poco de cambios, ¿no? De cambios de modalidad de actuar, cambios en la modalidad de hacer las cosas. Y si uno se pone a pensar, van a ver que muchos cambios han ocurrido desde que tienen conciencia hasta ahora. Nosotros que tenemos un poquito más de transitar en la vida, hemos visto muchos cambios más, claramente por el advenimiento tecnológico, ¿no? Eso ha producido un cambio terrible en muchas cuestiones. Sin ir más lejos, yo siempre digo que antes, cuando éramos chicos, jugábamos cosas de verdad, digamos, hoy día se juegan con pantallas, ¿no? y con un teclado, o con un joystick de una, ¿no? Antes jugábamos con juguetes de carne y hueso, digo, pero bueno, es lo que nos toca hoy día vivir. Seguramente ustedes tendrán algunos ejemplos para ahí para comentar. Si alguien quiere decir algo, métanle, me interrumpen y los escuchamos. Bien, sí, esas cuestiones hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que hacer docencia también en ese aspecto. Bien. Profe, si está hablando no se le escucha.
Ok. Estaba hablando, te decía que teníamos que hacer docencia en ese aspecto, pero no sé qué puede ser de verdad. A ver. ¿Es mi conexión? Ah, bien, a ver, no sé qué puedo hacer, de verdad. Excepto, Va a tener que cambiar de proveedor, no, profe. pues sí, exacto, cambiarme de empresa. Debe ser. Gigarre, capaz. Voy a hacer el esfuerzo por hacer el cambio la semana que viene. Bien, no, a ver, no sé si ahí se me escucha. Lo que puedo hacer es reiniciar el router. Lo que pasa es que me va a demandar unos 5 minutitos, o capaz que menos, digamos, pero si me escuchan ahí. Y si querés hacerlo, yo sigo hablando hasta ese momento. Dale, dale, ahí reinicio. Dale. Bueno, bueno chicos, ahí como volviendo al tema de paradigmas, ¿no? Y lo que el profe estaba explicando de cómo van cambiando, cómo van evolucionando las diferentes prácticas en diferentes aspectos de la vida, en este caso lo que tenga que ver, por ejemplo, con el entretenimiento, bueno, como todo el entretenimiento de la manera clásica que nosotros, a mí particularmente y al profe, nos tocó vivir, al nuevo tipo de entretenimiento que por ahí nos toca a nosotros que tenemos hijos chicos y vemos, y está totalmente alejado a lo que nosotros hacíamos. De hecho, esta situación de pandemia, de distanciamiento, por ahí no fue tan golpe tan fuerte para los más chicos, porque de alguna manera estaban acostumbrados ya a desenvolverse bien de manera virtual, pero sí fue un golpe por ahí muy importante para la gente que no está acostumbrada a ese tipo de situación. Y bueno, por ahí viene, de ahí viene de alguna manera la palabra paradigma, que todos fueron aportando diferentes ideas de lo que le significaba, y ustedes habrán escuchado el cambio de paradigma, ¿sí? En este caso, o sea, el cambio, siempre cuando se habla, o se usa el término paradigma o nuevo paradigma, es como decir una nueva modalidad, una nueva manera de ver las cosas, y eso llevándolo al contexto, digamos, donde se está produciendo ese paradigma, digamos, ¿sí? En el tema, en lo que es la enseñanza, por ejemplo, en estos últimos 2 años, cambiamos de paradigma prácticamente en alto porcentaje, para no decir el 100%, de una modalidad clásica presencial a esta nueva modalidad que hoy estamos, digamos, cursando, que es trabajar totalmente de manera virtual. O sea, es un cambio, digamos. Y por ahí a veces el término paradigma, es decir, bueno, cuando hay un nuevo cambio, cuando hay un cambio, aparece algo nuevo, todo el conocimiento que nosotros teníamos de lo anterior, es como que puede llegar en muchos casos hasta ser, digamos, no despreciable, pero sí pasar a ser sustituido en una gran medida, o pasar a un segundo plano para ser reemplazado por un nuevo paradigma, ¿sí? Imagínense ustedes, por ejemplo, no sé, las invitaciones de cumpleaños, ¿sí? Existía toda una tradición de repartir tarjeta para los cumpleaños, y después empezaron a aparecer, a proliferar los sitios que me permiten a mí generar tarjetas de invitaciones en línea, y hoy ya prácticamente está aceptado de que sea así, digamos. Y en la manera tradicional había empresas que se dedicaban a generar tarjetas, tenían un catálogo de tarjetas que ofrecían, cada uno elegía la que más le gustaba, la mandaba a imprimir,
y se hacía la distribución. Cambió el paradigma, entonces todo eso que existía y que se usaba para ese tipo de invitaciones, es como que pasó prácticamente, o usaríamos la palabra, algo así como que quedó obsoleto y fue reemplazado por un nuevo paradigma que hoy es agarrar, generar una tarjeta en línea y distribuirla por una red social, por ejemplo, por los contactos de WhatsApp o de alguna red que estemos usando. Bueno, y eso, ahora si nosotros lo lleváramos al ambiente, digamos, de la informática, también nos vamos a encontrar con muchos paradigmas que digamos que pasó exactamente lo mismo, o sea, se trabajaba de una manera. Dice un ejemplo muy grande de cambio de paradigma fue el pasar de la teoría heliocéntrica para describir el sistema solar. Bueno, ahí mucho no te puedo ayudar si querés aportar algo respecto a esos términos, porque la verdad que no sé si te refería a que el Sol es el centro o una cosa así, ¿no? Pero bueno, exacto, bien. Pero digamos que los conceptos que nosotros sabíamos, al haber un cambio de paradigma, no necesariamente van a ser válidos o no van a servir al 100% en un nuevo paradigma, digamos, ¿sí? Así que, bueno, ahí está, Rubén, si ya estás. Bien, sí. ¿Me escuchan ahí? Se te escucha. Pues, Sí. Ahora no se le escucha, profe. No, ahí no estaba hablando. Ahora sí. Perdón. Bien. Perfecto. Bueno, miren, como para ponerle ahí un brochecito a esta primera parte, siempre les muestro esta pequeña anécdota, si se quiere, un poco para visualizar aquello de lo que es un paradigma que nos orienta también incluso en la forma de pensar. Fíjense, ese Antonio, el padre de Martín, un niño de 8 años, sale manejando desde su casa, Martín va con él. En el camino se produce un terrible accidente. Un camión que venía de frente se sale de su sector de la autopista y embiste frente al auto de Antonio. El impacto mata instantáneamente a Antonio, pero Martín sigue con vida. Una ambulancia lo traslada al hospital. Ni bien llega, los médicos de guardia comienzan a tratarlo al nene, pero luego de charlar entre ellos y estabilizarle las cuestiones vitales, deciden que no pueden resolver el problema a Martín y necesitan consultar. Luego de las consultas pertinentes, se comunican con una eminencia en el tema. Los médicos del lugar le presentan el caso y esperan ansiosos su opinión. Finalmente, uno de ellos es primero en hablar y le dice: ¿está usted en condiciones de tratar al nene? Y obtiene la respuesta: ¿cómo no lo voy a tratar si es mi hijo? Uno al principio, cuando escucha esto, parece que dice: espera, acá pasa algo, ¿qué pasó? Digamos, o sea, ahí encuentra algo raro en la historia. No sé si les pasará a ustedes o no, pero si encuentran algo raro en la historia, la pregunta es: ¿qué les parece que es raro? Cuando lo leí por primera vez, sea, sí, perdón, escucho. ¿Sí alguien quería hablar? Escucho. que puede ser que sea médico el padre por eso. Puede La ser, madre, pero en todo bueno, caso. El padre murió. o revivió, dice Carlos. ¿Puedo? La esfera del dragón.
Eh, Bueno, si quieren puedo explicar el chiste. claramente yo la primera vez que lo leí también decía yo, no, espera, pero acá hay algo raro. Tenía otro papá. eh, eran las opciones que por ahí empecé a buscar. Bueno, esa fue mi forma de ver, porque no le encontraba explicación. Como A mí, por quizá, ejemplo, a mí me pasó que cuando estaba cursando, en ese año, imagínense, o sea, yo estaba viendo acá algunas respuestas, y en mi año empezaron a sacar teoría conspirativa de, no sé, los 7, no sé, las 7, imagínense, escenarios posibles que muy locos, y escucharlo a Rubén agarrar y decirlo, no, eso tampoco, no, eso no, y tratando de ir mitigando todo eso, y nadie se percataba de un detalle, digamos, y yo tampoco, o sea, yo me quedaba pensando todo el escenario, hasta que después, obviamente, después nos dice, y vos decís, y nadie en ese año, nadie pudo sacarlo. Y bueno, era sí, gracioso porque en el contexto y eso estamos hablando, no sé, menos de 10 años atrás, digamos, ¿sí? Y uno dice, ¿qué tanto pudo haber cambiado la sociedad como para tener otra forma de pensar a un mismo escenario, que capaz que esto vos le das a un abuelo o le das a alguien atrás, y puede ser que te dé otro tipo de solución, y ustedes o sus hermanitos le den otro tipo de soluciones, digamos, ¿sí? O lo saquen rápido o no, o este mismo ejemplo, lo más probable es que dentro de 10 años, si lo mostramos, seguramente va a tener otra mirada, digamos, ¿sí? Y fíjense que ahí tiene que ver un poco también, esto es lo que venían hablando con el tema del paradigma, ¿sí? Cómo también el contexto social también fue evolucionando, y hoy hay algo que puede estar muy tan asimilado y tan normalizado que para mí es obvio pues, sacarlo, digamos. exacto. Sí, como dice Hillel, y si eran padres gays, también puede ser, digamos. Hoy día ya hay que pensarlo también de esa manera, ¿no? Pero lo que nos pasa por ahí es que asociamos la palabra eminencia con lo masculino, y de verdad que no hay razón para que una mujer o cualquier otra persona sea una eminencia. Pero en general, la forma de pensar hace que asociemos esa palabra con lo masculino, y no, más lejos de la realidad. En algunos años hacia atrás, era por ahí, como dice Fede, diferente, y hasta costaba sacar, digamos. Pero años para acá, ya no tanto, ¿no? En general enseguida es la mamá también puede ser, o bueno, o esto de que tenía otro papá, digamos. Eso es bastante común ahora. Bien. No sé si por ahí alguien tiene alguna pregunta más que quiera hacer respecto de esto, o si no, nos enfocamos específicamente en lo que es, a ver, no sé si ahí, en los paradigmas, pero ahora sí de programación específicamente. Profe, no sé si no escuché o no dijo la solución. Ah, sí, Era la mamá. es la mamá, exacto. ¿Por qué no puede ser la mamá? Porque la mamá también puede ser una eminencia, y de hecho, en este caso era la madre. Pero lo que les decía, por ahí asociamos la palabra eminencia solamente con lo masculino, ¿no? Y eso no es real, ¿no? Eso no necesariamente es así. En este caso era la mamá. Pero nos podía hacer pensar de que realmente el padre sea el único que
que podría ser una eminencia, y si acaba de morir, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Ahí está la complicación. Bien. ¿Se me escucha? Estoy complicado hoy con... Sí, profe, se le escucha. Ok, Sí, profe, se lo escucha muy bien. ahora sí. Bueno, me quedo más tranquilo, porque si no me pongo muy nervioso, si no se me escucha. Voy a salir a la vuelta a la manzana para que se me pase. Más que nervioso, calentura. Bueno. Bien. Ahora, cuando hablamos de paradigmas de programación específicamente, ahí tenemos que pensar ya en esto de qué es la programación y unirlo al concepto de paradigma, ¿no? La programación entendida al set de instrucciones que se le da a una computadora, a una máquina, para que haga lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, si las instrucciones que yo le doy a una máquina pueden verse de diferente manera, con diferentes paradigmas, ¿por qué pasa eso? Y en realidad, cuando se habla de la teoría, desde el punto de vista teórico de paradigma, normalmente se dice que una forma de realizar las cosas tiene que ver con ese paradigma. Que cuando llega a un punto crítico, por problemas que tiene, porque mucha gente entiende que hay mejores prácticas o mejores maneras de realizar las cosas, entonces hay un quiebre en el paradigma, y normalmente surge un nuevo paradigma, surge una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? En lo que se refiere a paradigmas de programación específicamente, bueno, justamente es eso, ¿no? La programación de computadoras arranca más o menos hace unos 60 años, 50, 60 años, muy, muy rudimentariamente, con lenguaje de máquina. Ustedes, cuando yo digo eso, ya saben a qué me refiero. Y hoy día los lenguajes de programación que son de más alto nivel están más adaptados al hombre que a la máquina. O sea, el nivel de abstracción, y voy a poner una palabra a la que vamos a volver dentro de un tiempo, ha aumentado. O sea, el paradigma de programación en general se acercó más a que para el hombre sea más fácil que para que la máquina sea más fácil, digamos, ¿no? Entonces, van surgiendo nuevas modalidades, nuevas soluciones a especificar este set de instrucciones para una computadora. Fíjense que ahí la definición dice, son heurísticas que se usan, ¿no?, para resolver un problema. Para determinar cómo voy a encarar el algoritmo para resolver un problema. Eso también es parte del paradigma. Y en general, vamos a ver que lo tradicional, con lo que se arrancó, es con el paradigma imperativo. El paradigma que para mucha gente era lo más común, paradigma imperativo. ¿Por qué imperativo? Porque de alguna manera lo que se tenía que hacer era dar órdenes. O sea, ¿cómo hago yo para dar órdenes a alguien que quiero que haga lo que quiero? Si yo, por ejemplo, le digo a mis hijos, vengan a comer, le estoy dando una orden, ¿no? O si quiero que arreglen su cama, le digo, arreglen su cama, ¿no? O desayunen, ¿no? Todas esas cosas que decimos los padres. Y estamos dando órdenes. Entonces, parece que la manera en que la gente hacía lo que yo quería era hablándole de ese modo, de manera imperativa. Por eso el paradigma de alguna forma se llama así, paradigma imperativo. Dentro de esos paradigmas, los lenguajes típicos son los que más o menos uno escuchó alguna vez, y si no, vamos a empezar a escuchar con más frecuencia, ¿no? Lenguaje Pascal, que es bastante viejito,
el lenguaje C, el COBOL, ¿no? COBOL ya casi se escucha, pero fue uno de los primeros, ¿no? Y tenía por ahí esa modalidad de construcción. Los programas en esos lenguajes tenían esa forma de construcción, mediante órdenes, ¿no? Abrir un archivo, ¿no? Recorrer el primer registro, mientras ocurra tal cosa, hacer esto y esto, de manera imperativa. Vamos a ver después también que dentro de lo que es el paradigma imperativo podríamos hablar de estructurado y no estructurado. Eso también diferencia la forma de construir software. Al principio era no estructurado, y después empezamos a programar de manera estructurada. Cuando yo digo no estructurado o estructurado, ¿cuál es la palabra que se le viene a la cabeza automáticamente? A ver si están vinculados conmigo. ¿Qué palabra se les viene? Que tiene como una jerarquía. Estructura, A ver, sí, ¿qué más? una estructura. Bien, ¿y qué más? Patrones. Algo ordenado, Sí, algo reglas. ordenado, que tiene Un una orden. sucesión. Bien, puede ser. ¿Qué más? Sigue reglas Todavía de quiero cómo escuchar alguna ubicar. otra cosa. ¿Cómo? Sigue unas ciertas reglas de cómo se debe implementar. Bien. Está bien, sí, exacto. O sea, si yo sigo una modalidad de escritura de código estructurada, tengo reglas específicas, y no estructurada también tengo reglas, sí, es que sí. Pero hay algo que los diferencia. Que hay unas ciertas estructuras con las que puedo resolver todos los problemas. Bien, y ahí aparece lo estructurado. Por ejemplo, las estructuras de control, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar de estructuras de control, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cuáles eran? Por ejemplo, Las condicionales. por ejemplo, muy bien, ¿qué más? Las repetitivas. Las repetitivas, exacto. Son estructuras de control. Entonces, que da al código una estructura específica. Se dice que es estructurado. ¿Y cuándo no tiene estructura? No estructurado. Es que está bien que no sepan, digamos, capaz que está bien que no sepan, porque hoy día ¿Debe hablar de ser un orden jerárquico, profe? en lo estructurado hay órdenes jerárquicos en general, sí, ¿no? Por ejemplo, subprogramas o programas que llaman a subprogramas. Eso es en lo estructurado. Y en lo no estructurado está bueno por ahí que no estén dentro de su diccionario, porque hoy día ya no se habla más del no estructurado, de hecho no se programa más no estructurado, y es mala palabra si se quiere, pero tiene que ver con programas en donde el control está dado por saltos incondicionales. O sea, y cuando yo digo salto incondicional, ¿qué palabra se les viene a la cabeza? La canción de Luis Miguel, profe. Bien, exacto. Bueno, bien. Quiere decir que lo otro ya no está dentro de su diccionario, diría yo. Miren, cuando yo me había recibido hace algunos añitos, no voy a decir cuánto porque es por si alguno osa en hacer algún cálculo, me encontré trabajando con gente que era mayor que yo, ¿no? Yo tenía 23 años, 24 años, y bueno, entonces, claro, la gente en general que estaba en esto era mayor que yo.
Y esta persona con la que me encontré me decía, lo mejor que hay en la programación es el GoTo. Y yo lo empecé a agarrar la cabeza y claro, ya en aquella época nos decían que eso era una mala palabra, ¿no? El GoTo era una mala palabra. ¿Por qué? Digamos, porque producía saltos incondicionales, con lo que les decía hace un ratito. Y entonces yo le decía, no, nada que ver, estás hablando de más. Y entonces me explicó por qué él me decía eso, ¿no? Y en las máquinas viejas, en las máquinas más antiguas, no había memoria, había muy poca memoria, entonces era como más difícil encarar un programa estructurado. ¿Por qué? Porque en un programa estructurado hay que llevar una pila de llamados, que de hecho es demanda de memoria. Y los saltos incondicionales eran suficientes como para resolver el problema. Claro, hoy día problemas de memoria prácticamente no tenemos, excepto yo, parece. Pero en aquel entonces, evidentemente, el GoTo era una solución. Por eso esta persona, hoy que ya está jubilado, me decía que era lo mejor que había. Y de verdad que yo ya en ese momento le decía que no. Pero un poco ahí radica la diferencia de lo estructurado y lo no estructurado. Un poco esto siempre a modo de hacer historia, ¿no? Yo siempre digo que si hoy ustedes le conocen a la profe Giovannini, ¿no? Entonces, si la profe Giovannini les ve hacer algo con GoTo, ya le manda a marzo directamente, bueno, no se usa más eso, bueno, pero ya los manda a recuperar, ¿no? Así que ya directamente ahora es solamente para saber la diferencia. Obviamente que este paradigma fue el que hizo boom, ¿sí? Y todo el mundo programaba siguiendo este paradigma. Pero hace ya varios años, ya la orientación a objetos vino a ganar terreno, mucho terreno. De hecho, hoy día estoy en condiciones de decir que ya prácticamente no se programa en otro paradigma que no sea el orientado a objetos. En su momento, el que programaba orientado a objetos era que capo que ya mira objetos, ¿no? Ya lo veías con otros ojos. Como me había pasado alguna vez, vieron que antes se usaban, ustedes seguramente no recordarán, pero se usaban discos de floppies externos, digamos, o sea, discos que te permitían grabar 1 mega, 1.2 y no mucho más, y nos comprábamos las cajitas de disquetes, ¿no? Y los de 5 1/4 eran un poquito más grandes, los flexibles, pero después aparecieron los de 3 1/2, que eran más chiquititos, compactos, y cuando vos veías que un chico en la facu aparecía con una cajita de disco de 3 1/2, vos decías, qué maestro, mira lo que tiene. Lo mismo pasaba con los que estudiaban orientación a objetos. Hoy día, prácticamente, todo el mundo programa orientado a objetos, ¿no? Entonces ya como es que es lo común, pero en aquel tiempo no. Y lo interesante de este paradigma es que vino a resolver algunas cuestiones que estaban, que estaban como impregnando el paradigma imperativo, ¿no? Había algunas cuestiones como el volumen de trabajo, la carga de trabajo de la persona, la distancia que había entre los que trabajaban en un proyecto, la cantidad de gente que trabajaba en un proyecto. Bueno, esas cuestiones hicieron que el paradigma orientado a objetos venga a suplantar al paradigma imperativo. Así que eso está muy bueno. Está muy bueno. Bien, aparte de ese paradigma que tiene sus características especiales, que ya lo vamos a ver, aparecen otros, ¿no? Aparece el funcional, que
a mi entender está muy bueno, porque te da vueltas la cabeza y te hace pensar totalmente distinto, y cuando uno dice, ¿cómo es que puedo resolver esto de esta manera o con este paradigma? Surgen ideas muy, muy interesantes, que también lo vamos a estudiar. Y finalmente el paradigma lógico, aunque no es una enumeración exhaustiva de los diferentes paradigmas, aparece el paradigma lógico que de alguna forma intenta resolver algunas cuestiones que tienen que ver con la característica de los problemas. Hay algunos problemas que no tienen una solución específica y que resolverlos implica recurrir por ahí a otras cuestiones o a otras formas de pensar. Y por eso aparece el paradigma lógico. Está también muy interesante porque nos permite hacer deducciones a partir de un conocimiento, obtener otro conocimiento. Como ejemplo muy sencillo, yo podría decir, si llueve y salgo sin paraguas me voy a mojar, y ahí estoy haciendo un proceso de deducción. Y el paradigma lógico viene a resolver por ahí estas cuestiones, que ya lo vamos a ir viendo también de a poquito y con todas sus características, pero es muy particular para diferentes problemas. Bien. Profe, Sí. yo escuché que el SQL tiene el paradigma lógico, ¿puede ser o no? SQL es, perdón. Paradigma lógico. El SQL, el lenguaje de consultas a base de datos. Sí, profe. Ajá. No, en realidad hay mucho más aparte de, o sea, dentro del paradigma lógico hay mucho más que un lenguaje de consultas bastante sencillo, ¿no? En realidad, a ver, ¿dónde podría estar el vínculo? El paradigma funcional y el paradigma lógico se dice que son declarativos. Se dice que son declarativos. Esto es porque la forma en que se programa tiene una característica especial, ¿no? Se hacen declaraciones de cosas que uno sabe. Entonces por ahí puede estar el vínculo con el SQL. El lenguaje de consultas de base de datos en realidad es un lenguaje en donde uno escribe una sentencia y la base de datos devuelve el resultado en función de un análisis que se hace a partir de lo escrito. Pero el paradigma lógico va mucho más allá de eso. Mucho más allá de eso. Lo vamos a estudiar con detalle y vamos a entender también la diferencia, quizá lo retomamos en un momento cuando veamos por ahí las particularidades de este paradigma. Muchas gracias, profe. No, por favor, cuando lleguemos por ahí, haceme acordar y lo retomamos. Bien, yo creo que no les voy a robar mucho tiempo más, creo que por hoy estamos bien. Simplemente mostrarles que una línea temporal, ¿no? Una línea temporal de algunos lenguajes de programación que sentaron base para otros. Fíjense que, miren la particularidad, hay varias cosas que se pueden sacar a partir de este gráfico. Los primeros son el Fortran y el COBOL, ¿no? Porque eran bien distintos en su fin último, lo que perseguían. El Fortran está orientado más a la parte científica y el COBOL a la parte comercial, pero de alguna manera sentaron precedentes para el armado de otros lenguajes, dentro de los cuales el ALGOL es un lenguaje al cual vamos a recurrir en algún momento, ¿no? Sobre todo por las características que agregó a los lenguajes de programación. Normalmente se dice que muchos lenguajes son del estilo ALGOL, van a escuchar por ahí, son del estilo ALGOL. ¿Por qué? Porque se implementaron en este lenguaje varias cuestiones de modularidad, de
estructuras de bloques de códigos que, bueno, le dieron una característica especial a ese lenguaje. De hecho, muchos otros tomaron referencia de este Algol 60 porque apareció en el año 60. Y de ahí en más se produjo un montón de conocimiento a partir de otros lenguajes. Fíjense que la gran mayoría está por acá, porque son los lenguajes imperativos y concurrentes. ¿Ven que están por aquí? Muy pocos son los lenguajes orientados a objetos, todavía a esta altura. Y bueno, algunos funcionales, ¿sí? Y el lógico. Pero no son los únicos. Mucho después aparecieron otros lenguajes, y fíjense la zona en que fue poblándose. ¿Sí? Los lenguajes empezaron a aparecer en este cuadrante, si se quiere, ¿no? En esta zona del cuadrante. ¿Por qué? Un poco por lo que les decía hace un ratito. El paradigma orientado a objetos fue el paradigma, o es el paradigma que de algún modo vino a imponerse respecto de los otros paradigmas. Y no son los únicos lenguajes, ¿no? Aparecen muchos más. Los más recientes, ¿sí?, son estos otros. Son estos otros que con una particularidad especial son de los últimos 10 años. ¿Qué particularidad especial? Tienen un logo. Antes los lenguajes de programación no tenían logo, era el nombre nada más. Y ahora ya tienen logo. Ya todos los lenguajes más nuevos se identifican con un logo. Fíjense que hasta en ese aspecto hay un cambio de paradigma. Y otra característica por ahí que está bueno comentar es que los paradigmas no son o no se enfocan exclusivamente a un estilo. Empiezan a haber lenguajes multiparadigmas. Si ustedes miran un poco, si estaban recurriendo por ahí a revisar algún lenguaje particular y se toparon con Python, van a ver que ese lenguaje es un lenguaje multiparadigma, o programar orientado a objetos, pero también tiene muchas características de los lenguajes funcionales. Específicamente de Haskell, que de alguna forma es como el lenguaje funcional por excelencia, por las características que tiene, ¿no? Por la robustez y por ser un lenguaje puro, ¿no? Funcional puro. Vamos a hablar también de ese tema un poquito más adelante, pero no mucho más ahora. Profe, disculpen, Sí. JavaScript también es un programa multiparadigma. Sí. Hasta se diría que es el que más abarca, porque tiene Node. En general lo que ocurre es que hoy día un paradigma es muy fuerte en determinadas cosas y otro paradigma es fuerte en determinadas otras cosas. Entonces, los lenguajes de programación lo que intentan hacer es fortalecerse a partir de las fortalezas de los diferentes paradigmas, ¿no? Entonces, de alguna forma, es esto de incorporar conceptualmente todos los conceptos, digo, aunque valga la redundancia, de lo mejor que tiene cada paradigma. Por eso por ahí aparecen estas cuestiones que comentas exactamente. Bien. Perfecto. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profe, ¿mañana vamos a tener clase de práctica o no? Sí, mañana hay clase de práctico, ¿no, Carlos César? Sí, ¿no? Sí, mañana sí. Arrancamos con la práctica. Sí. A la siesta nosotros arrancamos a las 14:45. Sí, nosotros traducido cada uno, el que pertenezca a la noche, al horario de la noche, y el de la siesta a la siesta.
El horario que hoy dijeron inicialmente los profes. ¿Y el link va a subir en breve o va a ser el mismo de este? No, vamos a subir al campo, pero si quiere ya para los que son los alumnos de la siesta, ya le puedo dejar el link acá en el aula con el código de acceso. Y igual ahora capaz que nos quedamos 2 minutos, ahora ya, y me pasas links y yo ya los subo al aula, o cada uno lo sube como quiera, Carlitos, no hay problema. Pero si quieres pasarlo ahora está bueno también. Bien, yo creo que no hace falta extendernos más respecto de esta parte. Diría que ya se pueden liberar de nosotros por este jueves, y mañana se reencuentran con la práctica, y el jueves que viene nos encontramos con la teoría en los horarios que le vamos a que ya saben, pero que los vamos a especificar bien ahí en el aula. Así que creo que lo podemos dejar por aquí. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de. Yo ya mañana no los voy a ver. Descansen y bueno, nos vemos el jueves que viene. Igualmente, profe. Nos vemos.